Bueno, cuando Enrique, presidente de Funteso, me comentó que íbamos a hacer, por fin, el ERST9, que afortunadamente hemos podido hacerlo, pensamos que hablar de la situación legislativa en el campo del sector tecnológico era un aspecto tremendamente importante. Mirad, España, para que nos pongamos un poquito en contexto, dice, no os voy a echar un rollo legal, porque entre otras cosas, España es el país de Europa con mayor cuerpo legislativo en temas de derechos sociales, que no es sinónimo de que se cumpla, ni muchísimo menos. De hecho, muchísimas menos leyes y más efectivas serían más eficaces y más productivas y más eficientes. Entonces, os voy a hacer un panorama muy somero de las últimas leyes y derechos, por llamarlos de alguna forma, aprobados y que vienen de Europa, porque si nos retrotraemos a toda la legislación, podemos estar un año hablando de ello y no creo que venga a cuento. He dividido la presentación en dos grandes apartados. Bueno, sí, en dos grandes apartados. Por un lado, hago una introducción de lo que son los términos relacionados con la discapacidad, respecto a los que creo que hay bastantes errores en cuanto a su significado y desconocimiento también. Por otro lado, me voy a centrar en tres leyes muy recientes que son transposiciones de directivas europeas y tocan al sector tecnológico tanto público como privado. Son las que más nos van a afectar. Y creo que con eso, dice, tenemos más que suficiente. Si me permitís, voy a compartir pantalla. Que no la estoy compartiendo completa, me voy a salir. Se ve. Ah, si te quitas tú el vídeo, sí. Igual. No, pero no, lo que voy a hacer es tratar de compartirla a pantalla completa. Ah, bien, para que quepa más. Aquí se ve un RST. Vale. Ahí estamos, ahí. Muy bien. Es un segundo, nada más. Vale, ahora la veis a pantalla completa, ¿verdad? Sí, se ve un RST entero y la ISTE abajo. Sí, perfecto. Sí. Hombre, RST entero es el evento, Encuentro de Responsabilidad Social Tecnológica. Quiero decir que antes se veían cosas alrededor. Sí. O sea, no lo tenía a pantalla completa. Mirad, una pequeña introducción del qué es AISTE. Muchos conocisteis en su día al CENTAC, el Centro Nacional de Tecnologías de la Accesibilidad, que yo creé en mi etapa de director general de Políticas Sociales y Discapacidad en el Ministerio. Y el CENTAC, que fue una referencia en su momento, estuvo durante 10 años, bueno, pues por diversos motivos dejó de existir. Ahora, como creo, igual que Enrique y todos los que estamos en Funteso, creemos en el poder de la tecnología, y yo creía en el mensaje que dábamos desde el CENTAC, beneficio social y beneficio económico, lejos de desanimarnos, decidimos seguir adelante con un nuevo proyecto, con AISTE, Accesibilidad, Inteligencia Social y Tecnología, para manejar y trabajar con el mismo mensaje que teníamos en el CENTAC. Es beneficio social y beneficio económico. Y lo único que viene a significar este término es que creo que debemos ampliar el campo de los derechos sociales y hacérselo ver al mundo de la empresa, de la industria y de las administraciones públicas, al mundo de la empresa, para que se den cuenta de que aquí hay una verdadera oportunidad mucho más allá del derecho, y al mundo de las administraciones públicas para hacerles ver de que, además de cumplir los derechos que publican en el BOE y en los distintos boletines oficiales de las comunidades autónomas y locales, pues que las tecnologías bien hechas, accesibles y usables, les ayudan a ofrecer los servicios al ciudadano de manera más eficiente y más eficaz.
Y esa es la riqueza de cara a las administraciones públicas, porque si consiguen ahorrar costes haciendo las cosas mejor y llegando a todos los ciudadanos, ese ahorro de costes lo puede seguir invirtiendo en bienes, productos y servicios a disposición del ciudadano. Entonces nos juntamos una serie de profesionales que veníamos del CENTAC y otras 2 empresas para seguir adelante con este proyecto. Y nos dedicamos a todo esto. Antes lo hacíamos gratuitamente en el CENTAC y ahora nos hemos dado cuenta de que trabajando por libre somos más efectivos, más eficaces y luchamos de manera más directa por ello, en todo lo relacionado con las tecnologías accesibles. Y esto a modo de presentación, no os voy a hablar mucho más de nuestra empresa, simplemente era para que me ubicarais en que, como ha dicho Enrique, he pasado por tantos sitios que a veces es distinto ubicarme. Antes de entrar con la legislación, quiero hacer algunas reflexiones. Por un lado, no hay derechos de las personas con discapacidad, hay derechos de las personas. A mí me hace mucha gracia cuando se pone, sobre todo en algunos títulos de leyes, incluso de convenciones internacionales, derechos de las personas con discapacidad. Desde luego, yo no entiendo a quién se le ocurrió ese título, porque se supone que entonces cualquier persona que tengamos alguna discapacidad, alguna limitación, tenemos el doble derecho que cualquier ciudadano. Yo simplemente soy usuario de silla de ruedas, lógicamente no la veis quienes no me conozcáis, quienes me conocéis lo sabéis, pero yo tengo el mismo derecho a una vivienda digna, a una educación, a un acceso igualitario a las tecnologías, a una inclusión social, a una formación, dice, a cualquier aspecto de mi vida, tanto civil como profesional, a un trabajo digno por el hecho de ser persona, no por el hecho de ser personas con discapacidad. Entonces, no llego a entender determinados títulos que el propio sector de la discapacidad, dice, subraya como suyos, ¿no? Insisto, los derechos son los derechos de la persona, independientemente de sus capacidades. A lo largo para que entendáis lo que voy a hablar ahora, dice, os comento otra reflexión, la evolución conceptual de la discapacidad desde los inicios, y aquí hay gente, y hay personas y profesionales muy válidos que llevan trabajando toda la vida en ello, sabrán a lo que me refiero. Desde el primer modelo asistencial de una ley, la primera ley integral que se dictó en España, que se llamaba, fijaros en el término minusválido, se llamaba la LISMI, Ley de Integración Social del Minusválido. La evolución conceptual de la discapacidad ha evolucionado según evolucionaba la sociedad, no podía ser de otra forma, hasta llegar al año 2003, donde se aprobó la segunda gran ley integral, Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal, donde ya estaba derogado, bueno, el término minusválido se derogó 4 años más tarde, pero ya no se utilizaba. Y llegamos 4 años más tarde a la aprobación de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. A esto me refería cuando os hacía la anterior reflexión, que yo no sé exactamente a qué se refiere Convención de qué otros derechos tengo yo por tener alguna discapacidad con respecto a cualquier persona, pero vamos. Y todavía nadie me lo ha podido aclarar, ¿eh? La legislación también ha ido evolucionando. Antes se trataba de introducir los derechos o las obligaciones legales para las personas con discapacidad en legislación específica, como era la propia LIONDAU, la Ley de Igualdad de Oportunidades y No Discriminación. Y poco a poco, si os fijáis, los términos accesibilidad, no discriminación, igualdad, etcétera, se están incorporando a lo que yo llamo la legislación general. Lo que yo llamo la legislación, es decir, cuando se aprueba una ley, ahora mismo se acaba de aprobar la ley del teletrabajo, dice, pero cuando se aprueba la nueva ley cuando se apruebe la nueva ley general de sanidad o algo relacionado con los transportes o la industria, ya se incorpora la accesibilidad y la mención a la discapacidad dentro de la propia ley,
que es una ley dirigida a todos los ciudadanos y que empieza a contemplar la discapacidad y la accesibilidad y la igualdad y la usabilidad dentro de ese cuerpo legal y no dictando leyes específicas que se siguen haciendo, pero acabarán desapareciendo porque lo normal es mencionar el respeto a la accesibilidad, a la igualdad, a la no discriminación y a la inclusión dentro de la legislación que afecta a todos los ciudadanos. Puesto que las personas con discapacidad, igual que las mayores o los niños, son parte porcentual de una sociedad global. Ya os he comentado que yo pienso que la legislación tiene que ir más allá del mero cumplimiento del derecho. Cuando se creó el CENTAC y ahora desde AISTE, creemos que la forma de llegar a un cumplimiento efectivo es involucrar al mundo de la empresa en este recorrido y decirle sin tapujos, dice, te voy a enseñar a ganar dinero con la accesibilidad. Tú tienes una obligación legal que cumplir, que pocas veces se cumple, dice, puesto que las sanciones económicas son ridículas sobre todo para las grandes empresas. Entonces hay que ponerles el cebo de otra forma. Te voy a enseñar a ganar dinero con la accesibilidad. Como el ejemplo que ha puesto Enrique antes, con la introducción cada vez más de apps dentro de la telefonía móvil y de los teléfonos inteligentes de manera gratuita y de serie. Porque se están dando cuenta, sobre todo las grandes empresas, de que aquí hay un porcentaje poblacional que tiene discapacidad, limitaciones, sobre todo por el envejecimiento de la población, que son verdaderos consumidores de productos y servicios y que no pueden dejarlos de lado. Antes era muy fácil porque no participaban, la tecnología no existía y el comercio se reducía a lo que comprabas tú cuando salías a la tienda del barrio o cogías el coche y te ibas a un supermercado. Ahora el comercio es global y el acceso a productos y servicios es todo a través de la tecnología. Ya no se puede despreciar a millones y millones y millones de personas que son consumidoras. Entonces, para cumplir esto, a la administración pública hay que exigirle que lo cumpla, porque va a ser más eficiente y el dinero no les sobra. Y enseñándoles a ser más eficientes, dice, van a generar ahorro y van a poder reinvertir. Pero ¿cómo pueden ser más eficientes? Hay que enseñarles a trabajar la accesibilidad a la propia administración también con una perspectiva de empresa, de rentabilidad y de sostenibilidad. Y, por supuesto, a la empresa hay que enseñarle a hacer un análisis de necesidades, de líneas de negocio, un profundo conocimiento de la realidad sociodemográfica. Tú no puedes convencer a una empresa que te fabrique 12 millones de sillas cuando en España hay 500.000 personas usuarias. Dice, nunca le va a salir rentable y va a tener una cantidad de stock que le va a ser deficitaria. Tenemos que enseñar a trabajar con datos reales para que los derechos lleguen a todos y de verdad ningún producto o servicio quede abandonado o por estar mal gestionado o mal producido resulte ineficaz para la empresa porque entonces va a dejar de producirlo. Entramos en la legislación. Ya os digo, voy a ser muy liviano, pero ¿por qué pongo la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad? El primero, porque al ser legislación, cuando una convención internacional es ratificada, en el caso por España, una convención internacional tiene dos pasos. El primero es que la firma un Estado, que no deja de ser un propósito de buenas intenciones, y luego la tiene que ratificar. En el momento que la ratifica, como es el caso de España, se superpone a nuestra legislación. Es decir, es la primera norma a cumplir. Y por tal motivo pueden ser invocadas ante los tribunales internacionales. Y el artículo 9 es monográfico dedicado a la accesibilidad. Y dentro del artículo 9 habla específicamente de la accesibilidad tecnológica. Pasamos al Real Decreto 26 del 2011, la ley, perdón. Dice, esta ley lo que hacía era una adaptación de nuestra legislación a la convención, a lo que ponía la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. La pongo porque tiene un apartado específico que habla de las tecnologías.
no os voy a hablar de toda la legislación que hay en España. En España, el acceso a las tecnologías con carácter de igualdad se menciona en 100.000 leyes. Entre ellas, por ejemplo, y que tiene especial trascendencia hoy en día, en la Ley Orgánica de Educación ya del año 2007 y la Ley Orgánica de Universidades y el Estatuto de Derechos de los Estudiantes Universitarios. En esas tres leyes, por poner la importancia que tienen las tecnologías hoy en día con la formación online y lo que están sufriendo las universidades, que están teniendo que dar su formación a través de plataformas online, estamos hablando hace 13 años, ya se mencionaba a las tecnologías como elemento imprescindible en el acceso a la formación. Y estas dos leyes, por poner este ejemplo, obligaba a que los productos y servicios y entornos tecnológicos que se utilizaran fueran accesibles. 13 años después, vamos para 14, evidentemente sabemos que no se cumple. Y esta es una ley general donde se menciona también a las tecnologías. Pero por seguir en las que me voy a centrar, para que veáis la importancia que desde Europa se le está dando a la accesibilidad tecnológica, cosa que para mí es una garantía, porque ya no nos ceñimos a la legislación española, sino que es legislación que viene de Europa y además con un marcado sesgo económico. La Ley 9 del 2017 de contratos del sector público es la transposición a España de la Directiva Europea 23 del 2014 de contratos del sector público. Ahora os diré por qué es importante, y es porque incorpora la obligación de que en los pliegos técnicos figuren los criterios de accesibilidad de toda compra pública relacionada con las tecnologías, por cualquier administración. El Real Decreto 1112 del 2018, importantísimo, dice, sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público. Ahora os hablaré un poco más ampliamente de este Real Decreto, que curiosamente se aprobó por Real Decreto en España cuando es una transposición de una directiva europea. Tenía que haberse aprobado por ley, pero bueno. Por eso algunos artículos han sido denunciados por nuestras comunidades autónomas. A algún lumbrera se le ocurrió sacarlo deprisa y corriendo mediante un Real Decreto. Y la última, que todavía no entra en vigor, que va a ser importantísima y trascendental, es la Directiva Europea 2019-882 del Parlamento Europeo y del Consejo. Se aprobó en el 2019 y es específica sobre los requisitos de accesibilidad a los productos y servicios a disposición del ciudadano. ¿Por qué es importante? Luego os lo comentaré, pues porque afecta directamente a la economía y ya no solo a las administraciones públicas. Mirad, vamos a repasar estas tres leyes. Solo me voy a centrar en estas tres, ¿vale? Que es el artículo 126 de la Ley de Contratos del Sector Público, que es la transposición de la Directiva Europea. Os lo voy a leer porque queda clarísimo. Dice, para toda contratación que esté destinada a ser utilizada por personas físicas, sea el público en general o el personal de la administración pública, este artículo hay que leerlo y entenderlo adecuadamente, porque aquí está hablando de los ciudadanos y de los funcionarios. O sea, puede haber productos y servicios que se utilicen para el trabajo de los funcionarios que no sean para vender o dar servicios a los ciudadanos, pero como tienen trabajadores, tienen funcionarios con limitaciones de discapacidad, también tienen que ser accesibles. Bueno, pues toda contratación se refiere al ámbito tecnológico, debe incorporar en las prescripciones técnicas. Las prescripciones técnicas son las que definen qué es lo que se va a contratar y qué características tiene que contratar la administración, teniendo en cuenta los criterios de la Convención de Naciones Unidas de los Derechos de las Personas con Discapacidad, así como los criterios de accesibilidad universal y de diseño universal o diseño para todas las personas
tal y como quedan recogidos en los términos de la Ley General de la famosa LISMI que os he comentado antes, ¿no? Y el Real Decreto Legislativo 1 del 2013, de 29 de noviembre. No hace falta que lo sepáis. Lo que quiere decir, hablando en llano y en lenguaje coloquial, es que todo lo relacionado con bienes, productos o servicios tecnológicos, sean páginas web, teléfonos inteligentes, televisiones, sistemas de vídeo, software, deben ser completamente accesibles. Tanto lo compre la Administración General del Estado, es decir, los ministerios y empresas públicas, comunidades autónomas o ayuntamientos. Y tiene que figurar en los pliegos técnicos. Y para ello, la propia Unión Europea sacó y redactó una norma técnica, que es la 301-549. Aquí ha dictado la homóloga AENOR, que es la 301-549, con el mismo nombre, donde vienen descritos todos los requisitos técnicos que tienen que tener los productos y servicios tecnológicos, ordenadores, teléfonos, ratones, pantallas, plataformas de vídeo, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya no es, cuando hablamos de contratación pública, y fijaros el impacto económico que supone esto para el sector privado, cuando hablamos de contratación pública, ya no estamos hablando de que te vayan a dar más puntos por ser bueno o por pensar en las personas con discapacidad o mayores o por querer tener mejor imagen. No, ya es obligatorio incorporarlo en las prescripciones técnicas. Pasamos al Real Decreto del 1112 del 2018, el que os he mencionado. Este es importantísimo, porque es el que habla de la accesibilidad a las páginas web y las apps, que es una de las novedades que incorpora este Real Decreto, que curiosamente, como os he comentado, se aprobó por Real Decreto cuando es una transposición de directiva europea. Pero bueno, una de las novedades, una de las más importantes, es que incorpora la obligación de hacer accesibles las apps, que hasta ahora no figuraban en ninguna legislación, por lo menos de manera directa. Y esta es la evolución de la accesibilidad en España. No penséis que estamos hablando de una idea original que se le ha ocurrido a alguien hace 2 años. Fijaros, vuelvo a poner la Convención de las Personas con Discapacidad porque es lo que se superpone a todo. Pero fijaros que la primera vez que se hace mención a la accesibilidad a las web es del año 2002, en la Ley de Servicios de Sociedad de la Información y Comercio Electrónico, hace casi 20 años. Posteriormente, en el año 1494, lo redacté yo y participó otra de nuestras patronas, aquí presente, Cristina Rodríguez Porrero, casi una aliada imprescindible, incansable, y para mí ella sabe que ha sido la mayor aliada que he tenido en el Ministerio como defensora de los derechos, aparte de sus conocimientos profesionales y su bagaje en todo esto. Este Real Decreto del 1494 del 2007 establecía las condiciones básicas de accesibilidad a las TIC y dentro de ellas había un apartado específico a la accesibilidad web. Era un Real Decreto, dicho sea de paso, bastante ligero, pero bueno, era la primera vez que específicamente se abarcaba este campo. En el año 2007 también, 2 meses después, se aprobaba la Ley de Impulso y Sociedad de la Información, que la novedad que incorporaba esta ley es que mientras el 1494 solo hacía mención a las administraciones públicas, la Ley 56 hacía mención también a aquellas empresas que ofrecieran servicios de especial trascendencia al ciudadano, como las empresas de electricidad, por ejemplo, o las de telefonía, o las que ofertaban servicios imprescindibles para la salud del ciudadano. Y seguimos avanzando. Llegamos al Real Decreto Legislativo 1 del 2013, que era la adaptación española a la Convención, y refundía toda la legislación imprescindible que se había dictado anteriormente relacionada con la discapacidad, entre ellas la Ley de Infracciones y Sanciones. Seguimos avanzando y llegamos a la actualidad, por así decirlo.
la Ley 9 del 2017 que os he comentado, porque otro de los aspectos que incorporaba esta ley, por eso la pongo aquí, es que obliga a que todas las empresas que contraten con las administraciones públicas tengan su web accesible. ¿De acuerdo? Pasamos a esta directiva, a este Real Decreto que os he comentado. Es la Directiva Europea 2102 del 2016. Esa es la Directiva Europea. Y aquí en España es el Real Decreto 1112 del 2018, que es la transposición. Es la adaptación que tienen que hacer todos los estados a cualquier directiva para que pueda ser implementada en cada estado. Y lo último es la Directiva Europea 882 del 2019, que hablaré muy someramente al final para que veáis la importancia que va a tener. Y ya directamente con impacto económico. ¿Qué novedades incorpora este Real Decreto, el 1112-2018? Muchísimos. Pero, entre otras cosas, y no os lo voy a explicar porque hay que ser un verdadero experto, no lo entienden ni las administraciones públicas, que están perdidas todavía en ello. Por supuesto, se fijan los requisitos mínimos de accesibilidad a las web y a las apps, como os he comentado. Se establece un sistema específico de comunicación con los ciudadanos para presentar sugerencias y quejas, así como para manifestar los incumplimientos de accesibilidad. Se incorpora un sistema de solicitud de información. Cualquier ciudadano puede solicitar a la empresa pública que sea, al Ministerio de la Comunidad Autónoma, que le diga cómo está su estado de accesibilidad y qué es lo que quieren, qué es lo que piensan hacer en el futuro inmediato. Importantísimo, obliga tanto a la Administración General del Estado como a las comunidades autónomas como a los ayuntamientos, que no sé cómo lo van a hacer, a crear unidades responsables de accesibilidad tecnológica, lo que se llama las URAs. Todas las administraciones públicas y todas las entidades vinculadas a ella, incluidas las empresas públicas, están obligadas a tener su unidad responsable de accesibilidad, que tiene un montón de competencias y un montón de trabajo que hacer, porque tienen que elaborar, lo que pongo en el punto 5, la declaración de accesibilidad de cómo está la accesibilidad en cada entidad pública. Tienen que vigilar el cumplimiento y hacer accesibles a través de sus equipos técnicos las apps y las páginas web de cada entidad. Tienen que realizar revisiones anuales de seguimiento que tienen que ser enviadas a la Unión Europea a través del Ministerio, porque los gobiernos, la Unión Europea solo se relaciona con gobiernos. De ahí que nuestro gobierno haya creado en la unidad, en el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, digamos, el órgano de coordinación para recibir todos los informes de las comunidades autónomas y ayuntamientos y remitirlos a la Unión Europea. Y se crea una red de contactos de accesibilidad digital de las administraciones públicas que viene a ser una especie de órgano consultivo y de trabajo, un grupo de trabajo donde están representados todos los subdirectores de los ministerios y representantes de las comunidades autónomas y de algunos ayuntamientos. Esto es básicamente, y dicho muy deprisa, porque entre otras cosas también las URAs, las unidades responsables de accesibilidad, obliga a poner en marcha planes de formación para todos los funcionarios en materia de accesibilidad y usabilidad tecnológica. Y no solo para los funcionarios técnicos, para todos. O sea que es... de hecho, yo creo que más importante incluso que la accesibilidad de las páginas web y de las apps es la obligación de crear las URAs, el aspecto más trascendente. ¿A quién afecta? Pues absolutamente a todos los implicados en la administración pública, a la AGE, Administración General, comunidades autónomas, ayuntamientos, lo que es administración local, el sector público institucional, es decir, Parlamento, Senado, Defensor del Pueblo, empresas públicas, etcétera. A todo aquello financiado y dependiente
de las administraciones públicas, la sanidad pública, la educación pública, los transportes públicos, asociaciones públicas, administración de justicia, todo lo que esté relacionado con lo público están obligados por este Real Decreto, que es directiva europea, insisto, que ya no es una idea que se le haya ocurrido a nuestros legisladores, y como directiva europea tiene especial trascendencia y repercusiones mucho mayores. Este es un esquema, lo siento, no me ha dado tiempo a hacerlo accesible, por eso os lo explico, que es la Directiva Europea 2106 y el Real Decreto 1112, que se relaciona con las URAs de cada ministerio y de los ayuntamientos y tal. Y en la cabeza de todo está el Ministerio de Política Territorial y Función Pública. Con el próximo gobierno se llamará de otra forma, porque aquí cada vez que hay gobierno, un nuevo gobierno, cambian los nombres de los ministerios, se crean, se quitan, dice, pero a día de hoy es así, que es quien coordina todas las URAs que dependen y que están obligadas por este Real Decreto. Y todos tienen que cumplir la norma UNE, vigilar el cumplimiento de la norma UNE, donde vienen criterios de accesibilidad. Los últimos criterios se incluyeron en la norma UNE que os he comentado para la compra pública, la Directiva Europea de Compra Pública, la 301/549. Y tiene que hacer los informes periódicos, vigilar la accesibilidad web, la accesibilidad de las apps, y luego el ciudadano tiene dos canales para pedir responsabilidades a la administración. Por un lado, a través de los formularios de quejas y de denuncias que os he comentado antes, y por otro lado, a través de la Oficina de Atención a la Discapacidad, que actualmente está en el Ministerio de Sanidad, que es de creación anterior, se creó con la Liondau, y que a través de ellos se pueden presentar también quejas y reclamaciones que seguirán el procedimiento a través del procedimiento administrativo común. ¿Cuándo tiene que entrar en vigor? Ya ha entrado en vigor. El 23 de septiembre de este año, hace 2 días, todas las administraciones públicas de la Administración Central, comunidades autónomas y ayuntamientos están obligadas a que su web y sus apps sean completamente accesibles. Las webs que estaban publicadas anteriormente tienen 1 año más para darles ese margen. Y las aplicaciones móviles, las apps, a partir del 23 de junio del 2021. Pero todas tienen que elaborar los informes del estado de la situación para mandárselo al ministerio. Esta es la legislación actual y la norma técnica, no me voy a detener, ya os la he comentado. Y vamos a pasar a la última, a la última ley. No es ley, es directiva porque todavía no se ha traspuesto a la legislación española. Pero quiero que os fijéis la trascendencia que va a tener. Es la Directiva Europea 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril del 2019. ¿Por qué es importante esta Directiva Europea, que todavía no se ha traspuesto a España? Porque afecta directamente ya a la economía y al sector privado. De hecho, en el preámbulo y en las leyes tienen 2 partes muy diferenciadas. Lo que es la exposición de motivos, el preámbulo, que te viene a explicar el por qué se dictan esas leyes. Y la verdad es que son verdaderos estudios consultivos. Yo, de hecho, muchas veces he dicho que las consultoras privadas pagan por informes un dineral o cobran de empresas un dineral por hacer muchas veces lo que viene en la exposición de motivos de las leyes, que son verdaderos estudios de consultoría. Pero como nadie se lo lee y empieza por el artículo 1, se lo salta y se pierde toda esta información. Bueno, pues en el preámbulo, en la exposición de motivos de la directiva, la Unión Europea menciona específicamente cuál es el objeto de esta directiva. Y el objeto de esta directiva es garantizar la libre circulación de bienes, productos y servicios dentro del territorio de la Unión Europea, de aquellos bienes, productos y servicios tecnológicos que tengan criterios de accesibilidad y usabilidad. Es decir, dinamizar el mercado
de tal forma que se fomente la innovación para cumplir toda la legislación anterior y además se garantice y se incentive la competencia. Y además obliga a todos los sectores que os voy a leer. A productos, equipos informáticos de uso general y de consumo, los terminales de autoservicio, terminales de pago, es decir, todos los que nos encontramos en los comercios, en los restaurantes, en los centros comerciales o a la hora de hacer una matrícula en una universidad. Los terminales de autoservicios dedicados a la prestación de servicios contemplados en la directiva, cajeros automáticos, máquinas expendedoras, máquinas de facturación, terminales de autoservicio interactivo, aeronaves, lo incluido en las aeronaves, buques o material flotante queda excluido. También están incluidos los equipos terminales de consumo con capacidad de informática interactiva. Fijaros la amplitud de este concepto para la prestación de servicio y comunicaciones electrónicas. Y aquí podríamos incluir todo lo que son las plataformas educativas también, que es consumo, fue de formación. Los equipos terminales de consumo con capacidad de informática interactiva, lectores electrónicos, y obliga de una vez por todas, aunque en nuestra legislación española ya lo teníamos previsto, a que el número de emergencias 112 sea accesible en todos los países del Estado y ya, además de manera uniforme. Bueno, estos son algunos de los productos que están implicados. Y si os fijáis, los productos los fabrica el sector privado, porque la administración pública no vende, ni comercializa, ni fabrica. Lo que hace es adquirir bienes, productos y servicios y entornos. Pero es el sector privado quien fabrica, quien comercializa, quien consume. Entonces, todo lo que venda, porque todo lo que se pone en los aeropuertos, por ejemplo, o en los hospitales, o en los ministerios, o en las universidades, todos son productos y servicios tecnológicos que fabrican empresas. Entonces, todo lo que vendan a partir de ahora para estos estamentos tiene que cumplir estos condicionantes de accesibilidad. Fijaros el impacto económico que tiene. Por eso lo menciona en el preámbulo, la propia directiva, en la exposición de motivos. Eso eran productos que quedan afectados, pero fijaros en los servicios que quedan afectados. Los servicios de comunicaciones electrónicas, los servicios que proporcionan a los servicios de comunicación audiovisual, los siguientes elementos de los servicios de transportes aéreos o de viajeros, de transportes de viajeros por autobús, por ferrocarril, es decir, todos los servicios, los sitios web, servicios mediante dispositivos móviles, billetes electrónicos, servicios de expedición de billetes, distribución de información sobre servicios de transporte, en particular sobre transportes en tiempo real, la información en tiempo real, los terminales de servicio interactivos situados dentro del territorio de la Unión, los servicios bancarios y todo lo relacionado, los servicios fintech, los libros electrónicos, y sus programas especializados con el impacto que tiene en la educación, los servicios de comercio electrónico, además del número 112, como os he comentado. Es mucho más amplio, os he puesto lo básico, pero vuelvo a insistir, figuraos y daros cuenta del impacto económico que tiene ya solo para el sector privado, no como elemento de obligado cumplimiento, sino para la propia sostenibilidad de la empresa si quiere ser competitiva y trabajar con la administración pública. Porque en España no solo las grandes empresas venden a la administración pública, no solo los Telefónica, los Vodafone, los Microsoft o los Apple. También hay muchas pymes que ofrecen servicios a las administraciones públicas y venden productos. ¿Quiénes son los sujetos obligados? Por si no os ha quedado claro, os lo vuelvo a decir. Fabricantes de productos, importadores de productos, distribuidores de productos y prestadores de servicios a las administraciones públicas. O sea, se quedan muy poquitos fuera. Es cierto, y tiene razón el sector social de la discapacidad, el movimiento asociativo, que la directiva deja fuera determinados ámbitos que tenían que estar incluidos, ¿vale?
Es decir, no es la panacea ni es la mejor que se podría haber dictado. Pero creo que yo respecto a las tecnologías y la legislación siempre hago una comparación. No tenemos una legislación perfecta, ni mucho menos, pero si cumplimos lo que tenemos, estaríamos en otro mundo. Y respecto a las tecnologías, exactamente igual. No tenemos unas tecnologías perfectas, nunca lo serán, pero sí lo suficientemente perfectas como para generar las condiciones y el ecosistema de igualdad necesario. El mayor problema de las tecnologías es que muchas veces desconocemos qué es lo que hacen las propias tecnologías. El ejemplo que ha mencionado de Enrique Varela, que me parece muy significativo, el incorporar la gestión del teléfono a través de la vista, seguro que acaban conociéndolo 4 personas, porque estoy seguro que Samsung no le va a dar publicidad y lo que no se conoce no se usa. Y ya no os voy a hablar más de esto porque creo que me estoy extendiendo, creo que os queda una idea bastante clara, pero acordaros que a las empresas, a las administraciones públicas hay que trasladarles un mensaje muy claro. Hay que cambiar el proceso, la mentalidad de cómo deben implementar la accesibilidad. Y tanto administraciones públicas como empresas tienen que trabajar con criterios de empresa. Y la administración pública dejar de ganar a lo tonto y trabajar con mentalidad de empresa, que no significa no comprar lo que necesiten los ciudadanos, sino comprar de la manera adecuada todo aquello que no, de forma que no le falte ningún recurso a ningún ciudadano. ¿Qué es lo que garantiza la última reflexión? Autonomía, seguridad, oportunidades, sociabilidad, igualdad y eficiencia. Y esto es lo que debe estar plasmado en todo proceso de puesta a disposición del ciudadano de bienes, productos y servicios, tanto por parte del sector público como del sector privado.